¿Qué tal amigos? Muy buen día, soy el maestro Ezequiel López Parra, bienvenidos. El día de hoy continuando con nuestra serie de videos en torno a los límites cuando algunas personas crecen en determinados entornos familiares, dentro de los cuales las características de los padres o cuidadores no son las idóneas, dadas las características de su personalidad, por ejemplo, falta de un adecuado desarrollo emocional o falta de habilidades de crianza. Dentro de este tipo de contextos, por lo tanto, que hacen que los hijos, ya sean los niños o las niñas, terminen muchas veces, por desgracia, haciéndose cargo más bien de los adultos. En este tipo de dinámicas que muchas veces los terapeutas familiares denominan hijos parentalizados, inversión de roles, padres emocionalmente inmaduros, etc., lo que muchas veces sucede es que los niños no aprenden suficientes herramientas para limitar su acceso a determinado tipo de interacciones correctas, adecuadas o socialmente adecuadas o más correctas en su interacción con otras personas. Entonces, esta idea de los límites saludables tiende a convertirse en un problema en el transcurso de toda su vida, en su interacción con otros niños, en la escuela, en su vida académica profesionalmente, en su vida profesional posteriormente y luego ya en su vida de pareja y profesional. Uno de los límites que se necesitan desarrollar posteriormente en la vida y que puede ser muy complicado, dado que los hace sentir muy incómodos, es el límite que los hace chocar con esa sensación de no querer decepcionar a las demás personas. Yo creo que todos llegamos a conocer a alguna persona que toma más responsabilidades de las que realmente puede manejar y que nosotros le podemos platicar, oye, ¿sabes qué? Fulanito, fulanita, creo que estarías más tranquilo, estarías más relajado, tendrías menos gastritis, colitis, alteraciones gastrointestinales, menos dolor de cabeza, jaqueca, dormirías mejor y te dolería menos la espalda. Si simple y sencillamente tomaras menos responsabilidades. Creo que estás tomando las responsabilidades de muchas personas que no te corresponden. Y quizás fulanito y fulanita hasta se molestaría con nosotros, ¿no? Como si le estuviéramos diciendo una grosería. Y es comprensible dado que muchas de esas personas en realidad carecen de las habilidades de interacción social, es decir, de los límites adecuados para saber qué tanto pueden manejar este tipo de responsabilidades, dado que uno de los problemas que tienen es saber tener los choques correctos en los conflictos que son inevitables en nuestras interacciones sociales con las demás personas. Y uno de sus grandes miedos es el miedo a decepcionar a los demás. Es probable que incluso muchos de ellos, incluso se les pudo haber enseñado a que tenían que ser capaces de poder con todo, ¿no? Tienen que ser Superman y la Mujer Maravilla. Y ni siquiera ellos podían con todo. Entonces, como creen que lo correcto para ser un buen hijo, una buena hija, o incluso una buena persona y que los demás te quieran es decir que sí a todo, pues es que cada vez que alguien te pide un favor o te solicita que le colabores en un proyecto, le ayudes, pues le terminas diciendo que sí, porque decepcionar y defraudar o decir que no podría ocasionarte problemas con esa persona, que te vea mal o incluso que ya después no quiera ayudarte o en el peor de los casos que seas tú un mal ser humano y que posteriormente la vida, Dios o el destino te castigue por haber defraudado a la otra persona. Entonces, este tipo de miedos de defraudar necesitan desafiarse porque las reglas rígidas, toda regla que nos lleva a los extremos, nos va a terminar enfermando. ¿Qué es lo que sucede cuando llevamos estas reglas rígidas al extremo por demasiado tiempo? Pues claro que nos va a llevar a todas las problemáticas de estrés, ansiedad, problemas de irritabilidad y sobre todo esta sensación de haber sido utilizados por todo el mundo, que nos terminamos preocupando por todo el mundo y que nadie se preocupa por nosotros. Aunque seamos en términos prácticos nosotros los que estamos perpetuando en realidad esta dinámica. Y que cuando alguien nos lo señale hasta nos molesta, ¿sí? Porque no sabemos cómo salir de este círculo. Es muy importante que si ya nosotros identificamos que estamos dentro de la dinámica de no querer decepcionar y que estamos aceptando más responsabilidades de las que
realísticamente podemos manejar, nos acerquemos a un contexto social apropiado hacia nosotros, que sí esté de acuerdo a nosotros. Como la historia del patito feo, pues no era que estuviera feo, sino que no tenía un grupo social apropiado para él. Y una vez que ya lo encontró, pues ya pudo ser feliz y prosperar como el buen pato o el buen cisne que era, dependiendo de la historia. Entonces necesitamos un contexto social apropiado y sobre todo acudir a un especialista. ¿Sí? Va a haber muchas personas que nos pueden aconsejar, incluso con las mejores intenciones, pero eso no los va a convertir en automático en personas capacitadas o acreditadas para podernos evaluar y orientar sistemáticamente y con un método adecuado para que nosotros podamos ir adquiriendo las herramientas adecuadas para salir de este patrón de vida. Porque lo normal es que sea muy complicado salir de un patrón de vida dentro del cual nosotros hemos vivido subyugados y con mucho autosacrificio y que nos cueste mucho trabajo decir que no va a ser tan sencillo. Porque implica no solamente las habilidades, destrezas y toda la parte conductual, también requiere un cambio en nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, las creencias que hemos desarrollado por mucho tiempo. Y esto no necesariamente es algo sencillo de hacer. Y también lo que para muchas personas es este trabajo emocional, porque es incómodo. Es incómodo emocionalmente decirle a alguien que no. Sin embargo, a grandes rasgos, lo importante que podemos considerar en este brevísimo video es lo siguiente. Consideremos que esto ha sido un camino histórico dentro de nuestras vidas, este miedo a decepcionar a los demás. Y por este miedo a decepcionar, normalmente adquirimos más responsabilidades de las que sería sano aceptar. Y que por lo tanto hemos tenido un cansancio crónico y que nos ha llevado a no dormir bien, a gastar más dinero del que necesitábamos, ¿no? Quizás alguien nos dice, oye, ¿me puedes cuidar a mis 10 gatos enfermos de diarrea? Le decimos que sí, porque nos da pena decirle que no. Oye, ¿me puedes cuidar a mi abuelita enferma? Le tienes que cambiar el pañal cada 3 horas. Nos da pena decirle que no, le decimos que sí. Oye, ¿me ayudas a limpiar el terreno baldío de mi abuelo? Ay, está bien. Y todo el tiempo estamos diciendo que sí, por lo tanto vivimos cansados, vivimos abrumados. Me ayudas a terminar mi proyecto de tesis, ya nada más necesitamos no dormir durante 3 días y ya casi terminamos, ándale por favor. Y terminamos diciendo que sí, no queremos decepcionar, agarramos más responsabilidades, etc. Por lo tanto, un punto muy importante es ver todas las consecuencias negativas que ha tenido en nuestra salud, a nuestro bienestar, a nuestra tranquilidad, el haber tenido este tipo de patrón de vida. También podríamos considerar el comenzar a decir gradualmente que no, a manera de experimento. A final de cuentas, podremos evaluar racionalmente el considerar que el conflicto es algo normal en las interacciones del ser humano. A final de cuentas, sería irreal y fantasioso considerar que todo el tiempo las personas vamos a estar disponibles para decirnos que sí a todo. Incluso muchas personas, y esto sucede en la realidad, se terminan aprovechando de nosotros o de otras personas por ser demasiado amables o por ser demasiado complacientes. Entonces, esto se puede presentar. Entonces, sería muy importante evaluar también todo este impacto que hemos tenido en nuestra vida, todos los puntos negativos. Podríamos considerar también que, como lo mencionaba anteriormente, el conflicto es algo inevitable en nuestra vida. Podríamos considerar también el decir que no, de forma gradual, cada vez más decir, ¿sabes qué? No puedo. Apagar nuestro teléfono a determinadas horas e ir estableciendo límites en todas las áreas en las que nosotros nos movemos. Establecer límites con nuestra familia cada vez más, establecer límites con nuestros amigos cada vez más, establecer límites con nuestros compañeros de trabajo cada vez más, establecer límites con nuestra pareja cada vez más, sobre todo una cuestión de autorrespeto y de cuidado personal. Conforme vamos haciendo esto, es comprensible que nos sintamos incómodos al principio porque no estamos habituados a tomar decisiones a favor de nosotros mismos
porque recordemos que muchas veces se nos educó a que ponernos a nosotros mismos como prioridad era algo egoísta o inapropiado, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo normal es primero ver por nosotros para poder cooperar con el grupo. Si siempre estamos viendo por las demás personas, no vamos a estar en condiciones para cooperar para poder cooperar con la comunidad. Primero nosotros necesitamos estar en buenas condiciones. No quiere decir esto que el 100% de las veces nosotros tenemos que ver primero por nosotros y luego ya después por los demás. El problema, como siempre lo menciono, está en utilizar reglas rígidas. Ese es el problema normalmente en las interacciones de la conducta humana, en utilizar reglas extremas. Por lo tanto, lo importante es buscar equilibrios que lo podamos regular y adecuar dependiendo del contexto. Pero lo importante es habitualmente primero ver que yo estoy en buenas condiciones, y cuando yo estoy ya en buenas condiciones, ya ahora sí ver cómo puedo colaborar con las demás personas, pero primero ver que yo esté en buenas condiciones de salud, buenas condiciones financieras, buenas condiciones físicas, buenas condiciones de mi espacio, etcétera, para posteriormente estar colaborando de forma adecuada con mi comunidad, con mi familia, con mi pareja, etcétera, ¿sí? Entonces, entender que, por lo tanto, que ese tipo de conflictos van a ser inevitables en la vida y en la interacción social, y que conforme yo estoy haciendo decisiones cada vez más en pro de mi persona, voy a empezar a notar personas que nada más estaban cerca de mí porque extraían algún tipo de provecho. ¿Okay? Entonces, personas con orientación narcisista o psicopática van a ser las primeras en decir, entonces ya no vas a colaborarme en todo lo que yo quiero, entonces tú eres una mala persona, me voy a retirar de tu vida. Pues que te vaya bien. Entonces, las personas correctas, adecuadas, y esta parte del contexto que siempre menciono, van a ser las personas correctas, adecuadas, porque son prosociales a partir de nuestros valores y nuestros intereses. ¿Sí? Entonces, con esto terminaremos esta breve reflexión en torno a este miedo a decepcionar. Desafíenlo a partir de situaciones prácticas y vean qué sucede cuando lo hacen. Muchísimas gracias y posteriormente profundizaremos más sobre este tema. Hasta luego.